casa nada más hacer esto. Entonces, estos chicos, por ejemplo, Buenas noches. Vamos a esperar 5 minutos para que vayan ingresando.
Buenas noches a todos. Vamos a ir dando inicio a este primer curso de actualización diabetológica para personal de farmacia. Voy a encender mi cámara ahora sí. ¿Cómo están? Soy la licenciada Romina Valdelomar Sosa, coordinadora de la línea antidiabética Merck, Novo Nordisk, de droguería Inti. Está con nosotros también la doctora Silvia Heredia. Doctora Silvia, ¿puede tal vez encender su micrófono, su cámara, para que podamos dar inicio a este curso, que la verdad es una buena iniciativa? Nosotros como INTI, nuestra responsabilidad social, trabajamos mucho con los pacientes que tienen esta patología, ¿no? Que es diabetes, y creemos que debemos cerrar el círculo. ¿A qué nos referimos? Sabemos que el médico es quien debe tratar inicialmente al paciente, pero aparte de la educación, el paciente siempre va y tiene ahí un amigo en la farmacia, ¿cierto? Porque muchas veces hay dudas, uno como farmacéutico debe guiar. El paciente siempre te pregunta cómo debe tomar, incluso ahí ya te va mencionando sus tal vez reacciones, efectos secundarios que ha sufrido. Le da miedo porque no es fácil saber que tienes una enfermedad que te va a durar prácticamente toda la vida, ¿cierto? Entonces, es por eso el motivo de este curso, para que nosotros como farmacéuticos y personal que trabaja directamente en la farmacia sepa cómo guiar a este tipo de pacientes que sin duda alguna, si tienen muy buena educación, pueden manejar una vida relativamente normal. Dicen que todos deberíamos comer como diabéticos y tener un mejor estilo de vida, ¿cierto? Si lo hiciéramos, la verdad que la salud de toda la población en general sería mucho mejor. Bueno, doctora Silvia Heredia, muchas gracias por apoyarnos con esta iniciativa. Si puede, por favor, tomar la palabra, puede encender su micrófono. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Silvia Heredia, presidenta de Asprofar La Paz. En primera instancia, todo el directorio de Asprofar La Paz agradece por la organización de estos cursos al licenciado Ronald Reyes, gerente nacional, al licenciado Víctor Hugo Ayllón, gerente regional La Paz, al ingeniero Randy Linares, subgerente del Alto, y a todo el equipo de trabajo de Droguería Inti. Como también felicitar a la doctora Carla Herrera por exponer y compartir con todos nosotros sus conocimientos en este tema tan importante. Es un honor para mí, colegas, de participar y dar inicio a este curso de actualización de diabetología para el personal de salud, ya que es muy importante estar constantemente capacitados y actualizados para el bien de nuestra población, colegas. Como todos nosotros sabemos, y como también Wendy lo había comentado y ya lo he expuesto, el paciente acude en primera instancia a un establecimiento farmacéutico, y es por ese motivo que debemos estar muy bien preparados, actualizados día a día, para poder guiar, concientizar de la mejor manera a nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, pues nosotros nuevamente muy agradecidos, porque la verdad es muy importante conocer, ¿no?, también la realidad en la que nosotros estamos atravesando a nivel del área de salud. Queremos dar inicio y que sea para cada colega estos cursos que sea muy fructífero. Y esa es, ¿no?, la idea de cada uno de nosotros, para que podamos especialmente, ¿no?, guiar a nuestros pacientes y que estén bien guiados y asesorados para que no cometer errores, ¿no? Y bueno, pues queremos dar inicio y nuevamente muchas gracias a Droguería Inti. Gracias. Muchas gracias, doctora. Quiero comentar, ¿no?, para los que
bueno, no saben bien todo el programa, son 6 cursos que se van a dar, 6 charlas, de las cuales 5 son de manera virtual y la sexta va a ser de manera presencial. Culminamos con un taller, les vamos a ir pasando las fechas, los temas y también recordarles que, bueno, gracias a la doctora Silvia Heredia, Asprofar va a avalar este curso con un certificado, el cual se va a entregar a las personas que hayan ingresado a todas las charlas. Para tomar este control, en un inicio se realizó una inscripción, ¿no? Los que se inscribieron, bueno, ya están registrados, pero si hay alguna persona que no haya anotado su nombre completo, ¿no? Y todos los datos que se requieren, por favor, en el chat se les ha colocado hace unos minutos un formulario donde ahí les pedimos llenen todos sus datos, ¿ya? Bueno, doy paso a nuestra colega, la licenciada Wendy, quien nos va a apoyar en la presentación del resto del curso de la doctora Carla Herrera, nuestra diabetóloga que nos está dando todo su conocimiento a partir de hoy. Adelante, Wendy. Muchas gracias, Romina. Bueno, muchas gracias también por la asistencia. Gracias, doctora Silvia Heredia. Estamos comenzando el curso de actualización diabetológica para personal de farmacia. Como decía mi colega Romina, es importante reiterar este curso y estas charlas que la doctora Carla Herrera está organizando junto con la línea Merck para que ustedes puedan ayudar a sus pacientes diabéticos. Dicho esto, vamos a ir pasando. Sabemos que la misión de las farmacias es brindar medicamentos, calidad y accesibilidad para toda la población, dando siempre asesoría al paciente para realizar de manera correcta su tratamiento y lograr el alivio completo, ofreciendo los mejores precios. Esa es la misión que todas las farmacias tienen. Quería hacer hincapié en estas palabras para darles a conocer un poco de justamente por qué han nacido estas charlas, hacer estos cursos para que ustedes puedan brindar adecuadamente una calidad al paciente en el tema de la atención. La experiencia de compra personalizada se habla mucho ahora. Cada cliente es diferente y la experiencia de compra debe adaptarse a su forma de ser para conseguir que éste esté satisfecho y se repita. La experiencia se vuelve a repetir, ¿no? La experiencia permite reconocer a cada tipo de cliente y saber cómo actuar. Entonces, dicho esto, justamente las charlas que que la doctora Carla Herrera va a dar, es para que ustedes sepan la patología del paciente diabético y cómo sobrellevar y así ustedes realizar una atención personalizada a su paciente o a su cliente, ¿no? Acá hablamos mucho de lo que es el servicio personalizado, y por eso la fotito, más que todo, ahora estamos en un vaivén de tecnología, entonces justamente por eso también estamos organizando estos cursos o estos seminarios web para que ustedes se orienten un poco del servicio personalizado para el paciente diabético. Los objetivos del servicio personalizado que nosotros queremos hacer con estos cursos de actualización es para que el objetivo principal es los clientes que sean fieles a tu farmacia o a su farmacia y te visiten constantemente. Son los que más importan para ti, se van a sentir bien identificados los pacientes, deben premiar su fidelidad y mostrar lo importante que son para ustedes, ¿no? Este tipo de pacientes. Y también referirse a ellos por su nombre. Una vez que les conozcan y sean clientes constantes, entonces ya van a saber su nombre, van a saber el tipo de enfermedad que tengan. Con la doctora ya van a ir conociendo más, obviamente haciendo un refresh, ¿no? Y también el objetivo que puedan comunicar promociones, que nosotros también obviamente lanzamos y con lo que ustedes pueden hacer su trabajo también, en este caso de marketing de farmacia, ¿no? ¿Qué quiere el paciente diabético? Quiere empatía, quiere confianza, seguridad y la resolución de problemas y necesidades son características que, dado que lo que está en juego es su salud y bienestar, el cliente o cliente paciente busca en el farmacéutico que pueda
que pueda sentir experiencias completas, ¿no? Que se siente identificado y que se muestre la palabra se llama muy ligado a ustedes, ¿no? Para que ustedes tengan esa confianza de hablar con ellos y por eso estamos actualizando en la educación para los pacientes diabéticos. Ahora, el día de hoy, la primera charla que vamos a dar es el abordaje de la diabetes en farmacia. El curso obviamente se llama el curso de actualización diabetológica para personal de farmacia. Nuestra expositora es la doctora Carla Herrera, que es un médico cirujano especializado en diabetología nutricional. La especialidad que tiene es en la Universidad René Favaloro, Buenos Aires, Argentina, la educación en diabetes para personal de salud en la Universidad de Puerto Rico, Universidad Atlántico, España, el Centro Multidisciplinario de Pachuca, México. También está especializada en pie diabético en Buenos Aires, Argentina, y es diabetóloga en la Universidad La Salle y Centro Multidisciplinario de Diabetología Pachuca, México. Doctorita, muy buenas noches. Muy buenas noches, Wendy. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, también por la invitación. Como ya me... Doctora, no se le escucha bien, se escucha dieron entrecortado. Romina y pues a ver. Ahora es mejor. No, no, doctora. Su señal se le está yendo. Bueno. Parece que la señal. Me voy a cambiar de lugar donde la señal del internet está mejor. Creo que aquí estoy muy aislada. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí. Ahora se le escucha, doctora. Y volviendo a reiterar, hay un formulario en el chat para que ustedes puedan llenar su asistencia para darles el certificado. Por favor, doctoras, se les pide que llenen el formulario de asistencia que está en el chat. A ver, ahora sí creo que mejor, ¿no? Sí, ahora sí, mucho mejor, doctora. Ahora sí. Bueno. Dejo de compartir, doctorita. Bueno, muchísimas gracias, como les decía, por la invitación. La verdad, para mí es un placer poder dar un poquito de educación diabetológica en el personal de primer contacto con el paciente, que es el personal de farmacia, y cómo se comportan los pacientes y pues cuál es el papel de la farmacia en el tratamiento y en menciones, ¿no? Doctora, se está interrumpiendo. La cámara para que el micrófono no se vea alterado, por favor. ¿Me confirman si me escuchan mejor? Sí. Ya. Ok. Bueno, vamos a empezar. Abordaje de la diabetes en la farmacia. Es nuestro primer tema de hoy y vamos a ir viendo más o menos
primero el concepto. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por la excesiva secreción de insulina y la no utilización de la misma. Es decir, que puede caracterizarse por una hiperglicemia sostenida, que es la subida brusca de azúcar en nuestro organismo o en nuestro cuerpo, y permanecer por mucho tiempo haciendo que el páncreas pues realmente no funcione de la manera adecuada, ¿ya? Y esto puede conllevar a varias complicaciones macro y microvasculares, entre otras complicaciones que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. La diabetes, al ser una enfermedad crónica no transmisible, es una enfermedad que tiene un tratamiento bastante largo, por no decir durante toda la vida. Es una enfermedad que hay que explicarle al paciente que no tiene cura, pero sí el paciente tiene un buen plan de alimentación, un buen tratamiento y un buen plan de ejercicios, pues no va a llegar a las complicaciones macro o microvasculares de la diabetes, ¿no? La diabetes engloba un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por un aumento en los niveles de glucosa en sangre, que se llama glicemia, ¿no? O glucemia, produce una hiperglicemia o una hiperglucemia, pudiendo ser el resultado de anomalías de la secreción de la insulina, de su acción o de ambas cosas. En realidad, cuando nosotros detectamos un paciente con diabetes, no sabemos en ese momento si la secreción de insulina es exagerada o la acción de la insulina sobre las células no está haciendo de manera adecuada. Siempre les explico a mis pacientes gráficamente que la insulina es una llave que abre la puerta de una célula por donde entra el azúcar o la glucosa. Si esta insulina no es de buena calidad o esa cerradura o esa llave no abre esa cerradura, no vamos a poder utilizar el azúcar que deberíamos utilizar y esta se va a quedar circulando en nuestra sangre y esto va a producir una hiperglucemia sostenida o crónica que nos va a dar como resultado una diabetes. Dentro de la clasificación de la diabetes, nosotros podemos tener tres grandes grupos, más o menos diabetes tipo 1, que es debido a la destrucción de las células beta del páncreas, habitualmente de causa autoinmune. Por favor, mamá. Creo que hay un micrófono encendido por ahí que no... Ahora sí. Ya. Debido a la diabetes tipo 1 se produce debido a la destrucción de, las células beta del páncreas, habitualmente de causa autoinmune, que comporta un déficit absoluto de insulina. Es decir, que la diabetes tipo 1, antes llamada, o bueno, se sigue llamando diabetes infanto-juvenil, es cuando el páncreas ya no puede producir por medio de las células beta la insulina y pues no podemos realizar los metabolismos que se requieren, ¿ya? El otro gran grupo es la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la acción de la insulina con una cierta deficiencia de la misma o una anomalía fundamentalmente en la secreción de la insulina. Es decir, en la diabetes tipo 2 tenemos dos mecanismos. No producimos una insulina adecuada o la insulina que producimos no la podemos utilizar. Entonces, esta es la fisiopatología de ambos tipos de diabetes. Y la diabetes gestacional, que es una diabetes, no vamos a decir rara en nuestro país, pero poco frecuente, es una diabetes propia de la mujer embarazada. En la semana 22 más o menos del embarazo, el bebé o el feto comienza a producir su propia insulina y la mujer tiene una resistencia fisiológica a la insulina.
como el feto comienza a producir su propia insulina, hay una competencia, digamos así, entre la insulina de la mamá y el feto, y es ahí donde puede existir la diabetes gestacional o desarrollarse la diabetes gestacional. Obviamente, dentro de este tipo de diabetes, nosotros tenemos que hacer una historia clínica bastante exhaustiva, una anamnesis bastante exhaustiva. ¿Por qué? Porque tendencia a hacer diabetes gestacional muy elevada, ya en pacientes que tienen familiares de línea directa con diabetes, es decir, mamá, papá, hermanos o abuelos que tienen diabetes y o que hayan sufrido una alteración en la glucosa, un embarazo antes, o que hayan sufrido una alteración en la presión arterial, un embarazo antes, o que hayan tenido quistes ováricos, por ejemplo, en la adolescencia o en la juventud, que nos condiciona a poder desarrollar una diabetes gestacional, o que las pacientes también hayan tenido resistencia a la insulina previa al embarazo, también nos va a condicionar a tener una diabetes gestacional. Para que ustedes puedan ver esta gráfica, tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que son mucho más raros en todo el mundo, que es la diabetes MODY y la diabetes LADA, que tiene o que se subdivide en diferentes categorías, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Y otros tipos de diabetes que han empezado a desarrollarse principalmente en esta época o bueno, durante todo el tiempo de pandemia a causa de el COVID, ha desarrollado que el paciente pueda debutar con diabetes. Entonces es importante que nosotros cuando vemos un paciente con los diferentes síntomas que vamos a tratar, podamos indagar para saber si este paciente tiene o no diabetes o está presentando alguna alteración en la glucemia. ¿Cuál es el papel de la farmacia, o del farmacéutico sobre la diabetes? Estos datos están sacados de la revista española de la Sociedad de Diabetología de España, donde dice que 422 millones de personas en el mundo tienen diabetes. En España, y ellos tienen una estadística mucho más elevada que la nuestra y mucho mejor, 8 de cada 100 personas en España padecen diabetes, con mayor incidencia en las personas de más de 65 años. Nosotros no estamos tan lejos de esta realidad. Es decir, más o menos estamos hablando de 1 de cada 10 pacientes, incluso hasta 2 de cada 10 pacientes que pueden tener diabetes en nuestro medio porque nuestra alimentación es rica en carbohidratos. Entonces sí tenemos una alta probabilidad de diabetes. Más o menos en Bolivia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, son 350,000 pacientes en todo Bolivia con diabetes. Pero bueno, nosotros que trabajamos en salud y atendemos todos los días a los pacientes con diabetes o a los pacientes que van presentando o debutando con diabetes, sabemos que esta cifra es mucho más elevada. Se habla de 1 millón de personas con diabetes en Bolivia y por lo menos de 500,000 que tiene diabetes pero no lo sabe. Es decir, que la diabetes, al ser una enfermedad silenciosa, una enfermedad crónica no transmisible, puede dar sintomatología cuando ya se presente una resistencia a la insulina o cuando la secreción de insulina sea deficiente en nuestro organismo y recién dar síntomas para, hacer que el paciente pues, se dirija al médico o a la farmacia en este caso, que es el primer punto donde el paciente pues descarga sus dudas, expone sus síntomas y busca una respuesta ante el problema que puede estar pasando en ese momento. El papel de la farmacia en la detección precoz de la diabetes debería ser identificación de síntomas, es decir, la diabetes es la enfermedad de las 4 P's generalmente: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Aumento de la sed,
micción frecuente o muchas ganas de orinar o orinar con frecuencia varias veces en el día, aumento del hambre y pérdida de peso sin explicación, que son los 4 síntomas principales de la diabetes. A esto podemos añadir fatiga e irritabilidad, visión borrosa, que también es uno de los síntomas frecuentes, llagas de cicatrización lenta, es decir, que las cicatrices no tienen ese periodo de los 3 a 5 días, dependiendo obviamente de la profundidad de la herida para cicatrizar, o que esa cicatriz se infecte, o esa herida, perdón, se infecte, esa úlcera se infecte, y podemos sospechar ahí también de diabetes. La propensión a las infecciones, es decir, muchas veces los pacientes cuando debutan con diabetes mellitus tipo 2 principalmente, lo hacen porque previamente han tenido una infección urinaria, una infección respiratoria, una infección gastrointestinal o una infección de la piel. Entonces nosotros debemos saber identificar los síntomas de esta patología. Repito, la diabetes es la enfermedad de las 4 P's: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso sin explicación. Ahora, si podemos identificar los síntomas, también vamos a poder identificar los factores de riesgo, como la edad, antecedentes familiares, sobrepeso, sedentarismo, hipertensión arterial, colesterol elevado, triglicéridos elevados o definitivamente síndrome metabólico. También la obesidad es uno de los factores de riesgo. Podemos también en este tiempo preguntar si el paciente ha pasado o no ha pasado COVID, qué tipo de tratamiento ha hecho el paciente, porque no vamos a decir qué tipo de tratamiento ha recibido. Muchos pacientes no han sido medicados adecuadamente, o no lo han hecho por medio de un médico, y simplemente se han basado en los medicamentos que ellos conocían para el COVID. Entonces, el uso excesivo, por ejemplo, de corticoides como la dexametasona, también ha hecho que el paciente pueda debutar con diabetes. Y en esto del COVID hacemos un paréntesis, porque ya se han visto muchos estudios en el mundo, principalmente en Europa, que han demostrado que el COVID lesiona las células pancreáticas, no solamente las células beta del páncreas, lesiona los 7 tipos de células que tiene el páncreas en este momento. Entonces, al lesionar las células pancreáticas, las células beta no se salvan, y pues ahí tenemos una deficiente producción de insulina, y podemos hacer o debutar con diabetes después de un COVID o durante el proceso de la infección por COVID, ¿no? El papel de la farmacia ante el paciente con diabetes, pues primero tiene que ser educar en el uso de medicamentos y tratamientos. Dispensar glucómetros, tiras reactivas y medicación adecuada para el paciente. Instruir el uso del glucómetro, que es muy importante, y ayudar a registrar los resultados del paciente. Es por eso que en este curso se ha pensado y se ha planteado hacer no solamente las charlas de manera virtual, sino también los talleres presenciales, para que ustedes puedan ayudar y orientar al paciente en cuanto al manejo del glucómetro, en cuanto al almacenamiento de insulina o en cuanto a la medicación que el paciente debe tomar. También entra en esta parte educar sobre los hábitos dietéticos y la práctica del ejercicio, que es muy importante. Hay que reiterarle al paciente que la pastilla que se va a tomar no es mágica, o la insulina que se va a inyectar no lo es todo. El paciente tiene que entender que el tratamiento de la diabetes pues tiene 3 pilares fundamentales, que son la medicación, la alimentación y el cambio en el estilo de vida o la realización de ejercicio o actividad física. Estos en su conjunto hacen que el paciente pueda disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada, a veces lo hacen hasta niveles normales, si son ordenados, disminuir las glicemias y mantenerlas estables, y poder ayudar a que el paciente pues tenga una alimentación adecuada.
Instruir también sobre cómo actuar ante las complicaciones inmediatas o agudas de la diabetes, que son la hipoglicemia y la hiperglicemia. De esto también vamos a hablar un poquito para que ustedes sepan cuáles son los síntomas y qué se debe hacer cuando un paciente llega a la farmacia con una hipoglicemia o con una hiperglicemia, ¿no? Generalmente, bueno, ya he visto que en varias farmacias pues miden la glicemia. También vamos a hablar de los glucómetros y cuáles son los mejores glucómetros con los que nosotros podemos trabajar para no tener tanta diferencia con respecto a los exámenes de laboratorio. El último punto es seguir especialmente pacientes con condiciones que dificultan el seguimiento, sobre todo pacientes polimedicados, dependientes o que tengan comorbilidades como enfermedades de base como hipertensión o enfermedades cardíacas. Generalmente el paciente con diabetes pues no solo tiene diabetes, el paciente con diabetes es un paciente polimedicado, entonces sí debemos orientar al paciente y ¿por qué no, en sumo caso, ayudarle a poner un horario en cuanto a la medicación que él debe tener? La pregunta más común en los pacientes, por ejemplo, polimedicados, que se diagnostican con diabetes. Si yo tomo medicamentos para la presión y para la insuficiencia renal o para el hipotiroidismo, lo que tome para la diabetes no va a interactuar o no se va a mezclar, digamos así en palabras comunes, con los otros medicamentos, no me va a hacer mal. Entonces ahí nosotros tenemos que orientar al paciente sabiendo cuál es la farmacocinética de los medicamentos que el paciente pues está tomando, ¿no? Sí es tomarse un tiempo para charlar, para conversar con el paciente, pero es la forma más útil de ayudar al paciente y poder orientarlo en cuanto a la medicación que él debe tomar y a los aspectos que hemos visto anteriormente sobre el uso de glucómetros, la dieta y el plan de ejercicios. Ahora, ¿cómo podemos detectar en la farmacia un paciente con diabetes? La detección temprana de la diabetes puede ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente a largo plazo. Es decir, que mientras si la hiperglicemia es menor, ¿ya? O mientras más baja sea la glucosa, menor va a ser la complicación que el paciente pueda tener y más tiempo de vida, lo vamos a poner así, el paciente va a poder tener, ¿no? Con menos complicaciones. El riesgo va a ser mucho menor y los síntomas, bueno, hay que verlos para poder derivarlo a un médico en caso de sospecha de diabetes, ¿no? Creo que un error muy común que se comete es medir la glucosa con un glucómetro y decirle al paciente que tiene diabetes. Cuando un paciente, por ejemplo, va en ayunas y se mide la glucosa y está en 220 y nos pregunta, ¿tengo diabetes? Lo que nosotros deberíamos responder es, debe hacer una consulta con un médico y debe hacer unos exámenes de laboratorio para corroborar el resultado del glucómetro. El glucómetro es un parámetro que nosotros tenemos como herramienta para saber con cuánto de glicemia estamos en ese momento. Pero existen otros exámenes de laboratorio y una orientación de un médico que pueden darle un diagnóstico adecuado. ¿Ya? Entonces, ante la sospecha, nosotros debemos derivar el caso a un médico que pueda detectar los síntomas y corroborar con un examen de laboratorio. Los síntomas de la diabetes, como ya lo habíamos dicho, aumento de la sed, micción frecuente, aumento del hambre, pérdida de peso sin explicación o inexplicable, fatiga e irritabilidad, visión borrosa, difícil cicatrización o lenta cicatrización, propensión a las infecciones, especialmente de piel, vagina, urinarias, respiratorias, gastrointestinales y de encías. ¿Ya? Entonces, para que nos quede claro cuáles son las sintomatologías de la diabetes y
cómo podemos detectarla la farmacia en pacientes diabéticos. Una de las funciones de la farmacia es luchar contra la diabetes. ¿Cómo podemos luchar o cómo se puede luchar contra la diabetes? Si bien la diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible, que no tiene cura, es una enfermedad que se puede prevenir. Y esto debe estar en nuestra cabecita todo el tiempo durante este curso. Nosotros podemos prevenir la diabetes, podemos prevenir que ese paciente termine con diabetes. ¿Y cómo podemos hacerlo? Viendo sus factores de riesgo, como lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Obesidad, sobrepeso, preguntando si la mamá, el papá o familiares de línea directa tienen diabetes también. Las personas que tienen familiares de línea directa con diabetes deben realizar un examen de glicemia, hemoglobina glicosilada e insulina por lo menos 2 veces al año. ¿Para qué? Para ver el funcionamiento metabólico o para ver cómo está el metabolismo del paciente y si hay una tendencia o no a que ese metabolismo pues se vea alterado y podamos terminar con diabetes. Es una enfermedad en todo sentido prevenible, prevenible en gasto, prevenible en complicaciones, prevenible en dicha enfermedad. Así que el papel de todo el personal de salud, especialmente el papel del personal de primer contacto, es la prevención en la diabetes. Informar al paciente sobre su enfermedad, de qué es la diabetes, cuántos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, que es la diabetes infanto-juvenil, los niños o los Doctora, jóvenes. ¿no se le escucha? Sí, sí. Doctora. Sí, Wendy, te escucho. Ahora sí. Ahora sí. Ya. No se le escucha ahorita. Ya. Decía que en la diabetes tipo 1, que es la diabetes infanto-juvenil, es una diabetes adquirida genéticamente o autoinmune. Esa diabetes no podemos prevenirla, pero sí tenemos un rango de edad que más o menos es desde el nacimiento hasta los 24 años. Tenemos pruebas para ver si realmente es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Se han incrementado los casos de diabetes infantil con diabetes tipo 2, por el mismo hecho del sedentarismo, la obesidad, la comida chatarra o el exceso de carbohidratos en nuestra dieta. Entonces, es muy importante que nosotros también, como personal de primera línea, pues podamos identificar los factores de riesgo de los pacientes y poder dividirlos y darles una orientación. Un paciente de 45 años con un debut o una hiperglicemia sostenida, qué sé yo, de 250 miligramos de cilitro y otra de 150, pues ya es un paciente con diabetes. Al tener 46 años, o 45 años, entra en el grupo de diabetes tipo 2, que es una diabetes adquirida, ya sea por medicamentos, ya sea por una mala alimentación, ya sea hereditaria, ya sea por, qué sé yo, cualquier otro factor externo al autoinmune, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos también orientar al paciente en ese sentido. Y también es muy importante orientar a las mujeres embarazadas a que deben hacer sus controles de glicemia, por lo menos, o si no es en cada consulta, por lo menos en cada 2 consultas, que sería cada 2 meses, ¿no? Para poder prevenir esta patología de la diabetes gestacional o para poder hacer un tratamiento y un seguimiento muchísimo más exacto dentro de la gestación de la mujer, ¿no? Otra importancia u otra función de la farmacia en los pacientes con diabetes es tomar medidas preventivas y asistirle en el seguimiento. Las principales funciones que se puede ofrecer desde la farmacia son las siguientes: educar sobre el uso de medicamentos y de tratamientos no farmacológicos. Muchos pacientes no quieren tomar medicación y prefieren la medicina natural. No está mal, pueden hacerlo,
pero la medicina natural nos puede ayudar a mantener las glicemias relativamente estables y por un tiempo determinado. Entonces, la obligación del personal de salud es orientar al paciente hacia una consulta médica para que podamos ver con exámenes de laboratorio, repito, el metabolismo del paciente. Dispensar glucómetros, tiras reactivas y medicación. Instruir sobre el uso del glucómetro y ayudar a registrar los resultados del paciente para que ellos puedan hacer un automonitoreo. Educar en la importancia de mantener buenos hábitos dietéticos y la práctica de ejercicio o fitoterapia para que los pacientes pues tengan movimiento y vayan manteniendo las glicemias relativamente normales. Instruir sobre cómo reconocer casos de emergencia, como hipoglicemia e hiperglicemia. Y vamos a explicar un poquito qué es o cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes. En esta noche solo vamos a tocar hipo e hiperglicemia para que ustedes puedan ir conociendo cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento de estas dos complicaciones agudas de la diabetes. Empezamos con la hipoglicemia. Bueno, antes de eso, recalcarles que los valores normales de la glicemia en ayunas debe ser de 70 a 100 miligramos decilitro, con un máximo de 110. Pero la Asociación Americana de Diabetes, en las guías de diabetes de todos los años, pues va investigando por qué la glicemia o la glucosa debe ser menor a 100, porque así evitamos complicaciones crónicas de la diabetes, como la nefropatía diabética, la neuropatía diabética, la retinopatía diabética, etc. Entonces, lo que nosotros recomendamos a un paciente es que la glicemia pues vaya de 70 a 100 miligramos decilitro en ayunas. Hay otro valor postprandial que significa 2 horas después de la comida, que va entre 80 y 140. Si el paciente está en 145, no está bien. Si el paciente está en 150, tampoco está bien. Si la glicemia en ayunas del paciente es 130, no está bien porque ya hay una alteración en la producción de insulina o en la utilización de la misma. Y si el paciente pues tiene ya el diagnóstico de diabetes, quiere decir que el comprimido o la medicación que el paciente está tomando no está alcanzando a que haya un buen funcionamiento pancreático. Entonces tenemos que tener bien claro este punto. De 70 a 100 miligramos de decilitro es lo normal en ayunas. 2 horas después de la comida o postprandial, de 80 a 140. Esto es para los pacientes con diabetes tipo 2 y también para los pacientes con diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1 somos un poco más flexibles porque ellos pues no producen insulina en el páncreas y sí necesitan la colocación vía subcutánea de la insulina todos los días y varias veces al día. En pacientes con diabetes gestacional, los valores tienen que ir entre 70 a 95 miligramos decilitro, ¿ya? En ayunas. Si está en 96, 98, 99 o 100, esa paciente ya no está dentro de rangos normales. ¿Por qué? Porque ocurre un fenómeno fisiológico en el embarazo que permite que la madre utilice mayor cantidad de insulina o de glucosa para que el feto se pueda desarrollar. Entonces, si pasamos estos niveles, quiere decir que ya hay un déficit en la producción de insulina. Postprandial puede llegar igual hasta 140, entre 80 y 140, y esto obviamente va a depender de la alimentación que tenga el paciente. Pero entramos a la hipoglucemia. La hipoglucemia es una complicación aguda y la más temida en la diabetes, porque es o se define como un nivel de azúcar en sangre menor a 70 miligramos de decilitro. Entre las causas más frecuentes encontramos, por ejemplo, un exceso de ejercicio físico, dosis excesivas de insulina o de un hipoglicemiante oral, aporte insuficiente de hidratos de carbono en las comidas. Para que entendamos esta parte, el tratamiento de la diabetes no consiste en no dejarle comer al paciente nada de lo que él pueda comer. Es decir, el paciente tiene que tener una buena alimentación y una buena distribución de la alimentación. Tiene que tener carbohidratos,
tiene que tener proteínas, tiene que tener fibras, tiene que grasa o aceites vegetales, en mejor caso, para que el paciente pues, pueda realizar todos los metabolismos necesarios. La reducción de la glucemia ocasiona que el propio organismo pare la secreción de insulina y segregue unas hormonas llamadas de contrarregulación o adrenérgicas como el glucagón o la catecolamina, para que el hígado fabrique. Yo no tengo, o si yo tengo una hipoglicemia, el mensaje que le estoy mandando a mi hígado es que necesitamos más azúcar. Este va a producir las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón y la catecolamina, para fabricar mayor cantidad de azúcar, ¿ya? Para contrarrestar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglicemia? Palidez, sudoración fría, irritabilidad, temblor, taquicardia, palpitaciones y ansiedad. De aquí, ¿cuáles son los síntomas más característicos del paciente? Sudoración fría, temblor, palpitaciones y palidez, que vamos a diferenciarlos con las de glicemia. Si ustedes ven este cuadrito, una bajada brusca de azúcar se llama hipoglucemia y tienen aquí todas las figuritas de los síntomas que hemos mencionado. Sudoración fría, mareos, visión doble, hambre excesiva, sensación de debilidad general con temblor de piernas y manos, confusión, dolor de cabeza o cefalea, agresividad, que son los síntomas de una hipoglucemia. Ahora, los síntomas neuroglucopénicos causados por el déficit de glucosa a nivel cerebral pueden ser ya en una hipoglicemia severa. Falta de concentración, confusión, mareo, debilidad, dolor de cabeza, visión doble o borrosa, alteraciones de la conducta, alteración de la memoria, marcha inestable, falta de coordinación, lapsus de conciencia, convulsiones y finalmente el coma. Así como una subida brusca nos puede dar un coma, una bajada brusca de azúcar también nos puede llevar a un coma. Y este tiene un nombre que se llama coma hipoglicémico. Para prevenir las hipoglicemias tenemos que tomar correctamente la medicación. Y esto es un papel muy importante dentro del tratamiento y la educación diabetológica del paciente por parte del farmacéutico y obviamente también del médico. Realizar un correcto autocontrol en función de la pauta terapéutica. Planificar el ejercicio físico que vayamos a hacer para ajustar el tratamiento y los hidratos de carbono. Y lo más común en nuestro medio y que tenemos que recalcar al paciente es evitar el alcohol, ¿ya? La educación diabetológica es sin duda la mejor estrategia para prevenir, reconocer y solucionar las hipoglicemias. Una hipoglicemia, vamos a ganar bastante con ese paciente, porque nos va a ayudar cuando tenga algún síntoma a ser detectado rápidamente y pues evitar un coma hipoglicémico. El tratamiento. El tratamiento de la hipoglicemia leve puede consistir en controlar primero la glucosa, tomar hidratos de carbono o comer hidratos de carbono de absorción rápida. Y en este caso tiene que quedar claro que el azúcar y las gaseosas no es la primera opción para un tratamiento de una hipoglicemia. En realidad lo que nosotros podemos hacer es por ejemplo, darle a un paciente las gomitas de gelatina que comen los niños, que tienen formitas de ositos, de pececitos. Esas gomitas pueden ayudar al tratamiento de una hipoglicemia leve. Eso hace que la glicemia o el azúcar en sangre se eleve, suba los niveles, pero no se dispare como lo hace el azúcar y las gaseosas, porque el azúcar y las gaseosas son carbohidratos de absorción rápida, pasan rápido la barrera de la sangre, elevan la glicemia de manera rápida, pero también pueden tener un efecto rebote, que es bajar otra vez la glicemia y provocar otra hipoglicemia, ¿no? Volver a realizar un control de glicemia
aquí podemos hacer la regla de los 15, que significa tomar una glicemia, comer 15 gramos de hidratos de carbono o adquirir o ingerir 15 gramos de hidratos de carbono y esperar 15 minutos para volver a hacer un control de glicemia y ver cómo estamos, ¿no? Si ha subido o no. Tomar se normaliza. Al sufrir una hipoglicemia no debemos realizar ejercicio hasta que todos los síntomas desaparezcan. Tampoco es recomendable quedarnos solos o dejar a una persona que haya padecido una hipoglicemia y tampoco es recomendable ingerir hipoglicemiantes orales después de una hipoglicemia. En sumo caso, y si se puede, se administra una dextrosa al 5%, pero esto obviamente ya es dentro de un tratamiento hospitalario, ¿no? Si la hipoglicemia es severa, esto sí, nosotros debemos tratarlo en una sala de emergencias, porque ahí tenemos que administrar glucagón intramuscular o subcutáneo. Podemos administrar dextrosa a partir del 10, 20 o hasta el 50%. Se inicia también aquí la regla de los 15, como lo habíamos explicado. Se puede administrar hipertrose y se tiene que suspender la medicación subcutánea o bioral para realizar exámenes de laboratorio más una gasometría arterial. Pero este esquema ya es para un centro hospitalario, ¿no? Pero para que lo conozcamos también debemos verlo. Ahora, la otra complicación, la hiperglucemia. Nos referimos a una hiperglucemia severa, ¿ya? A la subida brusca de azúcar por encima de los 200 miligramos decilitros, que puede desencadenar alteraciones más complejas a corto plazo. Las causas de una hiperglicemia severa pueden ser las siguientes. Diabetes tipo 1 en el momento del diagnóstico, y esto es muy común. Los pacientitos con diabetes tipo 1 debutan con hiperglicemias por encima de 200 miligramos decilitro, incluso por encima de los 350, y llegan a ser un coma cetoacidótico. Tratamiento insuficiente o supresión errónea del tratamiento, es decir, cortamos el tratamiento hipoglicemiante o las dosis de insulina no son adecuadas y esto hace que la glicemia o la glucosa pueda elevarse. Ingesta excesiva de hidratos de carbono o carbohidratos, supresión de la actividad física, estrés emocional, que también es una parte importante en el tratamiento de la diabetes, intercurrencias médicas como infecciones, pancreatitis, infartos, traumatismos graves, qué sé yo, que un paciente entre a terapia intensiva, el mismo COVID, que también es uno de los factores o las causas de hiperglicemia. Toma de fármacos con acción hiperglucemiante como corticoides, como lo habíamos mencionado, u otros fármacos, ¿no? Algunos síntomas para detectar la hiperglucemia severa son un aumento de la sed, aumento de la necesidad de orinar, cansancio o infecciones cutáneas. El síntoma más característico es que el paciente viene y dice, doctora, tengo la boca seca y la lengua seca y no puedo pasar saliva y se me dificulta pasar saliva. Y estoy yendo al baño a orinar a cada rato. Esa es una de las sintomatologías más característica de la diabetes o la más común con los pacientes. O otra también sintomatología es la visión borrosa. Es decir, el paciente llega a la consulta o a la farmacia y le pregunta porque tiene un síntoma o dice que el paciente no ve bien ni de lejos ni de cerca y es como si tuviera una telita oscura en los ojos y no puede ver. Ese también es otro síntoma de una hiperglicemia o un debut con diabetes, ¿no? Para que ustedes vean también este cuadrito, piel seca y caliente, mucha sed, boca muy seca, debilidad, somnolencia, gran cantidad de orina, gran cantidad de azúcar y cetona en sangre y orina, alimentos aliento, con olor a frutas, falta de apetito, visión borrosa, náuseas y posibles vómitos y comienzo lento y progresivo. Esta enfermedad
es de comienzo lento. Así que tenemos que tener bastante cuidado. Para tratar una hiperglucemia severa, debemos hacer un control para detectar si hay cuerpos cetónicos y si el nivel de azúcar se encuentra por encima de 250 miligramos de decilitro, hay que hacer un tratamiento en un centro hospitalario. No realizar actividades físicas hasta que desaparezcan los cuerpos cetónicos, ajustar el tratamiento incluyendo insulina si fuera necesario, ¿ya? Asegurar una correcta hidratación y reducir la ingesta de hidratos de carbono. Cuando la hiperglicemia es severa, esto ya se realiza un tratamiento en un centro hospitalario, pero para que lo sepamos. Iniciar un plan de hidratación con solución fisiológica al 0.9% o solución Ringer normal. Dependiendo los exámenes de laboratorio del paciente, la solución también puede ser Ringer lactato. Iniciar tratamiento insulínico o corrección con insulina cristalina subcutánea o en sumo caso endovenosa. La única insulina endovenosa o que se puede utilizar de forma endovenosa es la insulina cristalina. Medir glicemias a las 2 horas de iniciar el plan de hidratación para ver si esta glicemia ha bajado o no. Medir glicemia a los 30 minutos de haber aplicado la primera inyección de insulina. Si la glucemia está mayor a 250, hay que ver si tiene cetonuria o si tiene cuerpos cetónicos en orina. Si hay cuerpos cetónicos en orina, el objetivo debería ser la mayor hidratación. Pero si no hay cuerpos cetónicos en orina, pues entonces ya habremos cumplido nuestro objetivo. Y si la glicemia es menor a 200 miligramos de decilitro, ya no se utiliza una dosis de insulina y se deja al paciente con medicación bioral hasta realizar un nuevo control. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy predispuesta a poder contestar todas sus dudas y pues espero les haya servido y les haya gustado esta explicación. Muchas gracias, doctorita Carla. También van a empezar a escribir en el chat algunas preguntas igual y yo le puedo pasar. Sí, claro. Ya tenemos una primer consulta. La doctora Rosemary nos pregunta, ¿a partir de qué edad se debe hacer los exámenes a los pacientes con antecedentes familiares, me imagino, de diabetes? Los exámenes de laboratorio se deberían hacer después de toda la maduración hormonal, que es más o menos entre los 16 y 17 años. Ya, entonces si un paciente le dice, varios de mi familia tienen diabetes, entonces ellos si quisieran, y si notan sobre todo algo raro, ¿no? Sobre todo los síntomas que usted mencionó, ahí encerrado hacerlo. Exactamente. En realidad, nosotros para prevenir esta patología, pues deberíamos hacer los exámenes ya a partir de los 17 años si tenemos familiares de línea directa, como dijimos, 1 a 2 veces al año con una glicemia, hemoglobina glicosilada e insulina para ver, bueno, en este caso también perfil lipídico para ver realmente si el paciente pues tiene alguna tendencia a hacer una dislipidemia, un síndrome metabólico y bueno, prevenir esta patología, ¿no? De acuerdo, doctora. También nos preguntan cada cuánto tiempo deben comer los diabéticos que tienen diabetes mellitus tipo 2 y que están con tratamiento con hipoglucemiantes. Bueno, los pacientes con diabetes tienen que comer 5 veces al día, es decir, un desayuno, una merienda de media mañana, un almuerzo, una merienda de media tarde, el tecito y la cena o el té o la cena, dependiendo cuánto sea el día, digamos, ¿no? Si se levanta muy temprano, pues tendrán 6 comidas al día, pero si se levantan tardecito y duermen temprano, pues solamente 5 comidas al día.
un poco, bueno, es complicado a veces, ¿no? Por el ritmo de vida, porque Es, muchas veces comen de golpe todo. sí, es un poco complicado, pero realmente no es algo difícil de lograr. Si nosotros educamos al paciente, pues el paciente lo hace y lo logra, ¿no? En realidad, cuando le decimos que tiene que comer meriendas a media mañana y a media tarde, no nos referimos a que tenga que comer comida como tal o un plato elaborado, sino una merienda como una fruta, cereal, frutos secos, algo que pueda picar hasta que llegue la siguiente comida fuerte, digamos que en este caso sea el almuerzo, y pues el paciente mantenga sus niveles de glicemia normales. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no nos alimentamos, pero tenemos hambre, le estamos dando la información a nuestro cerebro de que debe producir insulina porque vamos a comer en cualquier momento. Y si nosotros no comemos en cualquier momento o dejamos pasar muchas horas de la comida, pues toda la insulina que hemos producido no va a ser útil porque como hemos dicho, la diabetes tiene una alteración en la secreción de insulina o en la utilización de esta. Entonces no va a ser útil y vamos a tener acumulada toda el azúcar en nuestra sangre y se va a traducir en una hiperglicemia. Entonces, es importante que el paciente con diabetes pues tenga la educación de las 5 comidas al día por lo menos. Difícil de lograr, es difícil, pero no imposible. Sí. Educando al paciente, pues se puede hacer. Realmente este tema de la nutrición es como que aparte, ¿no? Un curso específico. Sí. de eso. Pero bueno, seguiremos, doctora. ¿Los daños producidos por el COVID en el páncreas son reversibles? Nos preguntan. Se ha visto que en algunos casos sí, pero por ejemplo, en estos 2 años que vamos de pandemia, pues no hemos visto casos de que se reviertan, que hayan debutado con diabetes y bueno, después ya desapareció y el páncreas funcione normal, ¿no? Sí, en el mundo sí se han reportado algunos casos, pero bueno, seguimos en estudio y vamos a seguir todavía en estudio mientras dure esta ola de COVID, y vamos a seguir. Bueno, doctora, también nos preguntan qué valor de glicemia se diferencia entre la cetoacidosis diabética y el coma diabético. Ya, la cetoacidosis diabética es un coma diabético, para que podamos entender. Cuando un paciente ya está en cetoacidosis, está en coma. En realidad hay dos complicaciones que no las hemos tocado ahora, pero las vamos a tocar, que son la cetoacidosis y el coma hiperosmolar. Los niveles de glucosa en ambos tienen que ser mayor a 350 miligramos de decilitros, pero laboratorialmente se van a diferenciar en cuanto a la gasometría, el pH, el bicarbonato, ¿no? Que ya los vamos a ir tocando. Pero la cetoacidosis y el coma hiperosmolar se consideran las dos complicaciones agudas más graves de la diabetes que se llaman coma, ¿no? Ya, gracias, doctora, por la aclaración. Ahora también hay otra pregunta, ¿de qué depende el uso de la metformina o glibenclamida o combinados? Eso va a depender de cada paciente y la actividad que el paciente pues haga y la necesidad que tenga en cuanto al tratamiento. Bueno, algo que siempre recalco y siempre recuerdo de un profesor que yo tenía en la residencia, que nos decía que el tratamiento para la diabetes, por más que sea con metformina, glibenclamida, sitagliptina, insulina o lo que fuera, es individual como lo es cada persona en este mundo. Es decir, que el tratamiento de la diabetes no es el mismo para nadie. Si mi hermano tiene diabetes y toma metformina y glibenclamida, pues a él le sirve de diferente manera porque él tiene un metabolismo diferente al mío, ¿no? Y en realidad el uso de la metformina, la glibenclamida o la mezcla o la combinación de las dos, pues va a depender de la hemoglobina glicosilada, la glicemia que tenga el paciente, la actividad que el paciente realice, el tiempo
de diabetes que tenga o si está debutando o no. Bueno, son muchos los factores que van a intervenir ahí. Bueno, doctora, también está entrando otras preguntas. ¿Qué porcentaje de niños diabéticos hay en nuestro país? No tenemos un porcentaje establecido o claro de pacientes con diabetes tipo 1 en nuestro país, pero sí se han ido incrementando en estos últimos 2 años de pandemia. Más o menos del porcentaje total de los pacientes con diabetes es entre el 8 al 10%. Sí, ¿no? Más o menos debe estar en Sí, ese más o rango. menos. Sí. Ahora, bueno, buenas noches. Quisiera saber si por emociones fuertes o un estrés elevado puede aparecer la diabetes. Sí, puede aparecer la diabetes tipo 2, porque es una diabetes adquirida. Cuando nosotros tenemos un estrés exagerado o un estrés excesivo, pues producimos diferentes tipos de hormonas. Y una de estas es la insulina, que se va alterando y pues puede producir también la diabetes, ¿no? Hay factores de riesgo eh, detrás de este estrés, pero puede desencadenar este estrés, los factores de riesgo para tener una diabetes. Gracias por la aclaración, doctora. Ahora, medir la glucosa en sangre ya no debería ser útil y solo sería necesario medir la hemoglobina glicosilada. Esa es la duda No, que tiene. la glucosa en sangre indiscutiblemente es el mejor diagnóstico para la diabetes. La hemoglobina glicosilada es un complemento que nosotros tenemos para ver el promedio de los 3 últimos meses del comportamiento de la glucosa en nuestro organismo, pero la glucosa de lejos siempre va a ser la prueba esencial para poder diagnosticar diabetes. Ahí está, valga la aclaración, ¿no, doctorita? Sí. Ahora, hay otra pregunta. ¿Cuál es el horario adecuado que tome sus medicamentos para la diabetes? En realidad eso va a depender, como decíamos, del tratamiento y de la actividad del paciente. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que recetamos después del desayuno y después de la cena, o antes del desayuno y antes de la cena. Esto va a depender mucho del metabolismo de cada paciente. Generalmente se comienza después del almuerzo y después de la cena, porque o es la comida más fuerte, el almuerzo, ¿no? Y pues es donde tenemos la mayor carga de carbohidratos. Bueno, esperamos que haya sido disipada la duda, ¿no? Eh, un poco volvemos al tema de la medicación. ¿Cómo se obtiene diabetes por medicación? En realidad, cuando hay una diabetes tipo 2, que es la diabetes adquirida, puede ser por el uso exagerado de corticoides o algún medicamento que pueda interferir en la funcionalidad pancreática, que haga que la insulina pues no sea de buena calidad, en pocas palabras, y el organismo pues comience a tener una resistencia a esta y pueda provocar una diabetes. Gracias, doctora. Hay también algunas preguntas. Ya vamos a ir terminando. ¿Pacientes que usan insulina pueden pasar a usar comprimidos? Sí, sí, hay pacientes que con educación, con alimentación y pues con bastante esfuerzo dejan de usar la insulina para pasar a la medicación bioral o a los hipoglicemiantes orales. Esto es muy importante en el avance de la evolución del paciente, en la evolución de la enfermedad. Es decir, pacientes, por ejemplo, yo he tenido un caso de una señora que ha usado insulina 14 años, pero hemos cambiado su plan de alimentación, hemos cambiado su plan de ejercicio y hemos comenzado a combinar insulina con medicación vía oral y la señora, pues después de unos 6 meses más o menos, si no me equivoco,
dejó la insulina porque el páncreas estaba funcionando de la forma más adecuada. Como también hay pacientes que no pueden dejar la insulina, pues porque el páncreas ya no produce la insulina para poder realizar el metabolismo de la glucosa. Gracias, doctora. Hay una pregunta que me estaba saltando. ¿En qué valor de glicemia o de qué factor depende iniciar el tema de la insulina? Iniciar el tratamiento con insulina Ah, ya. subcutánea. Bueno, el tratamiento con insulinas, con cualquier tipo de insulina, ya NPH, cristalina, 70-30 o glargina, glulicina, va a depender mucho de la glicemia del paciente, ya, y de la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, pacientes con hemoglobina glicosilada por encima de 8% y glicemias por encima de los 250, que ya no puedan manejar hipoglicemiantes orales, pues deben pasar a insulina. Debut diabético con hemoglobinas glicosiladas por encima de 9, deben usar insulina. Esto no significa, como ya lo habíamos dicho, esto no significa que el paciente pues vaya a usar insulina durante toda la vida. O si usa insulina es lo peor que le puede pasar o está en la fase terminal de la enfermedad. Es un tabú que nosotros como personal de salud debemos romper. El paciente que usa insulina es porque en ese momento el páncreas no produce la insulina que necesita el organismo para poder realizar todos los metabolismos. Y podemos ayudar a que ese páncreas descanse, entre comillas, y pueda producir su propia cantidad de insulina y después dejar la insulina subcutánea. Pero se evalúa el caso de cada paciente y si las glicemias son mayores a 250 y la hemoglobina glicosilada es mayor a 8, deberíamos realizar el tratamiento o iniciar el tratamiento con insulina. Gracias, doctora. Qué importante es, ¿no? Aclarar esas dudas, porque siempre está el tabú a la insulina. Bueno, doctorita, también nos preguntan, ya como la última pregunta, pacientes con diabetes que están cursando el COVID no baja el azúcar aún usando insulina. ¿Cuál es la explicación? Pues que no estamos haciendo un buen tratamiento. Los pacientes con COVID son sensibles a la insulina. Ahí podemos utilizar combinaciones como por ejemplo la 70-30, que es NPH más cristalina en el mismo frasco. Es una insulina combinada y bueno, hay que poner una insulina basal y hacer correcciones con insulina al paciente que tiene hiperglicemias por COVID. Además de eso, podemos utilizar metformina si es que el paciente tolera vía oral y va muy bien. La verdad es que hay que encontrar. En realidad, en este tema de la diabetes, y aunque suene un poco feo, es jugar con la medicación, porque como no todos tenemos el mismo metabolismo, somos tan diferentes, una metformina le puede hacer bien a un paciente y no a otro. O la concentración de metformina podemos dividirla para un paciente y no para otro. Lo mismo pasa con las insulinas, ¿no? Es por eso que en el mundo pues se han inventado o se han producido muchas insulinas o muchas clases de insulina para ver el beneficio al paciente. No siempre la insulina, por ejemplo, de acción ultralenta es la mejor para los pacientes. No, hay pacientes que no les sienta bien la insulina ultralenta. Entonces necesitamos utilizar una insulina de acción intermedia o de acción rápida, dependiendo el metabolismo del paciente. Entonces yo creo que para el tratamiento, no solo del COVID, sino para el tratamiento de la diabetes en general, nosotros debemos encontrar la dosis adecuada para el paciente. Y esa dosis adecuada para el paciente, pues no se le encuentra de la noche a la mañana, sí debe ser dada y evaluada por un especialista en diabetes. Muchas gracias, doctora. Comentarle que han estado también
algunos doctores tratando de ingresar. Un poquito nos ha jugado en contra el tema del link, pero en la siguiente charla, para que también los asistentes les expliquen un poco a sus colegas, los asistentes que están presentes, la siguiente vamos a abrir directamente el enlace sin inscripción, pero de todas maneras, por favor, llenen el formulario de asistencia que está en el chat para el tema de la certificación, doctores, por favor. Eso. Y nuevamente, doctora, muchas gracias. Ahora hemos tratado el abordaje y la siguiente charla, doctorita, ¿cuál sería el tema para el siguiente miércoles? Ahí te digo, Wendy, que me pillaste sin el teléfono. Bueno, creo que aquí lo tenemos, doctora. Espéreme un momentito. Creo que sí, Vamos a ver. Aquí está. Aquí está también. A ver. Es factores de riesgo de cada paciente y los posibles síntomas para derivarlo al médico, ¿no? Ah, Es la ya. siguiente charla del Excelente. miércoles. El miércoles 13, Excelente. ¿verdad, doctora? A la misma hora. El miércoles 13 a la misma hora. Ya, doctorita, muchas gracias. Y nuevamente gracias a los asistentes también por participar. Y como le digo, doctora, teníamos a la mitad también, a más de la mitad de otros asistentes que no han podido entrar. De todas maneras, les he pasado el formulario de listas para que estén también en lista, doctora. No, muchísimas gracias a ustedes, Gustavo, Romina, Wendy, muchísimas gracias. Sí, siempre predispuesta a que podamos hacer educación en diabetes y pues podamos prevenir esta patología. Ustedes saben que yo amo esta enfermedad o esta patología, así que contenta de poder compartir un poquito de lo que sé, que voy a seguir estudiando para poder seguir compartiendo con todos ustedes y pues sea en beneficio del paciente y podamos trabajar de la manera más adecuada en beneformación. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces ahí están en pantalla los 5 temas virtuales que daremos, ¿no? Y se les estará pasando los links a través de Asprofar y obviamente el equipo de la línea MER de Droguería INPI. ¿Ya? Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión. Un gusto. De verdad, doctora. Siempre aprendemos y como decía, ¿no? Hace rato, hay varios temas que podemos, bueno, ahondar más, ¿no? E ir indagando para ayudar al paciente. Así es. Ahí está. Gracias, doctora. Un gusto el verlo nuevamente. Colegas, hasta la próxima semana. Hasta la próxima Buenas semana. noches. Muchas gracias. Gracias, Gustavo.